El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Diez de la noche y un minuto, bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Hoy es 21 de noviembre del año 2018 y continuamos en este viaje. Yo soy Dani Tres Palacios, el Tripas, que lo sigo acompañando a usted. Mañana tendré el gusto de saludarlo desde la ciudad de Bucaramanga. Mañana tendremos cartel paranormal a lo largo de las 4 horas, donde lo que tengo diseñado, más no sé si va a salir así al pie de la letra, porque en el cartel paranormal y en cuestión de viajes cualquier cosa puede suceder, pero lo que está organizado es que las primeras 2 horas podamos compartir con nuestros amigos oyentes, que los invito para que lleguen en donde se va a realizar el cartel, que les voy a repetir ya mismo aquí la dirección: Carrera 12 3714, Carrera 12 3714, ahí vamos a estar desde las 8 de la noche y la invitación es para que hagan el programa ustedes. No es por ser uno vago, pero qué bueno uno poder viajar a otra ciudad y que las primeras 2 horas sean historias de ustedes. Tranquilo, que nadie se va a burlar, ni le va a decir loco, ni mentiroso mañana. Vaya y cuente esa historia que tiene, qué le está pasando. Chévere que mañana el país oiga historias de nuestros amigos de Bucaramanga. Si usted tiene algún don, qué bueno que mañana vaya y nos ayude a hacer el programa. ¿Qué tal que usted diga, mire, Daniel, es que yo tengo el don de hablar con muertos? Podríamos hacer el ejercicio mañana mismo con algunos oyentes que quieran. Daniel, es que yo tengo el don de tal cosa. Entonces mañana los espero en la ciudad de Bucaramanga a partir de las 8 en punto de la noche. ¿Y por qué les digo que la primera parte? Porque luego de las 10 de la noche el programa se va a realizar en unas casas con más de 200 años de antigüedad. Y la idea luego de las 10 es hacer un recorrido por ellas en búsqueda de actividad paranormal. Entonces está interesante el programa mañana desde Bucaramanga. Mañana, eso pinta muy chévere. Hoy, ¿qué va a suceder en el cartel paranormal? En la segunda hora llegará Xavier Piñeros para que entre historia e historia Xavier le pueda decir a usted si hay brujería o no en su vida. Traeremos historias de nuestros oyentes, pero también los psicoanálisis de Xavier para cada uno de ustedes decirles si hay brujería o no en sus vidas. Eso va a ser en la segunda hora. Y aquí en la primera hora, el Monseñor Andrés Tirado, que nos acompañó hace 8 días exactamente, y quedamos en continuará porque estuvo muy bueno el ejercicio de las preguntas. Vamos a abrir las líneas para que usted le haga la pregunta que quiera al Monseñor. ¿Qué pregunta le quiere hacer usted al Monseñor Andrés Tirado? Obviamente, preguntas relacionadas hacia lo paranormal. Usted le puede hacer preguntas de Dios, de Jesús, de los demonios, de la Iglesia, del Vaticano, de brujería, todos estos temas que el Padre maneja. Entonces, eso es interesante. Seguiré sacando algunas preguntas de nuestra cuenta de Instagram de @el_libro_del_cartel, donde hace unos días se dejó una publicación que dice: ¿qué pregunta le gustaría hacerle al Padre Andrés Tirado? Ahí encuentran esa publicación en @el_libro_del_cartel. De ahí voy a tomar algunas de sus preguntas para realizársela al Padre en esta noche. Y ahorita lo voy a saludar con una pregunta respecto al tema de ayer, que fue el de los extraterrestres. Monseñor, ¿cómo me le va? Una feliz noche a todos, todo muy bien, aquí viniendo a saludar a todos estos amigos de la casa. Qué bueno, Monseñor. Pues quiero contarle que ayer tuvimos a Dante Franch, un invitado que ha sido amante del tema ovni, de los extraterrestres, un contactado, ha hablado con ellos, ha visto sus naves, y dijo un dato muy curioso, y dijo que entre el 2019 y 2020 la Iglesia Católica iba a anunciar la existencia de vida inteligente. O sea, iba a decir, mire, ¿sí? No estamos solos acá, hay otra vida allá.
Y también le preguntábamos entonces, ¿será que la iglesia ya está en contacto con estos seres, saben que existen? Y él decía, claro, desde los ángeles, desde la época de los ángeles son seres extraterrestres. ¿Qué opina usted, padre? Y con esa pregunta quiero arrancar y ya voy a ir a las líneas, sobre lo que cree la iglesia sobre la existencia de los extraterrestres. ¿Qué cree usted de eso? Como es un tema tan nuevo, que no tiene más de 200, 300 años de, digámoslo, de ponerlo en la mesa para hablar de ese tema, la iglesia pues habla del magisterio el magisterio de la iglesia habla de que es muy posible que exista vida, de que Dios en su infinito poder creó las galaxias, el universo, entonces es muy posible que haya vida en otros lugares. Nunca se ha cerrado la posibilidad, lo que pasa es que es un tema tan delicado en el cual la iglesia no ha profundizado más allá, aunque tienen mucha tecnología. Una vez hablamos del telescopio Lucifer, que es uno de los más potentes en el mundo y trabaja con la NASA y el Pentágono y un poco de cosas, porque les interesa, digámoslo así, los avances científicos, que a veces pensamos que ser el Vaticano es solo para ir a visitar a San Pedro y orar y las misas, y no, los curas también se dedican a la ciencia. Uno de los mayores de los mayores científicos y astrónomos están en el Vaticano. Juan 23 se habla de que él fue contactado y que tuvo encuentros con estos seres, pero no hay nada oficial que lo compruebe. Lo único oficial que se conoce hasta el momento es el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, de donde habla, hay un documento en el 2004 donde él habla de que que es imposible pensar de que no haya vida inteligente en el universo, y que el Vaticano no desconoce que la gracia de Dios o la misericordia de Dios llegue hasta ellos. Entonces es algo de que deja la puerta abierta de que muy posiblemente tengan información, como se habla, oculta o secreta o clandestina, de que tengan como un conocimiento o aún un contacto con estos seres, pero del chisme de pasillo, de lo farandulero no ha pasado. No hay documentos. Se dice que el Papa Juan Pablo II también tuvo encuentros con alienígenas, digámoslo de ese tipo, pero no hay en el momento documentos que prueben y digan que realmente el Vaticano o el papado o la iglesia tengan estudios más a profundidad sobre este tema. Puede ser que en el 2019, 2020 o más adelante la iglesia salga con algo, aunque lo dudo mucho, porque la iglesia se cuida mucho en dar avances. Digamos, la iglesia le gusta más el estilo clandestino, el estilo entre ellos, conocimiento de ellos, lo intercambian con otras potencias, pero ya ellos decir, mire, somos el instituto es misioniano y voy a sacar tal evidencia de que hay, es una cosa de que no es fácil, porque no es el tema de ellos, aunque le interesen esos temas. Muy bien, el Monseñor Andrés Tirado, las líneas están abiertas, 031-232-2124, 031-232-2124, también pueden marcar al 031-288-4218. Aló, la Mega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, ¿cómo le dio a usted? Bien, tenía una pregunta para el padre. Adelante. Padre, ¿qué tan cierto que el fin de los tiempos está llegando y que Francisco sería el falso papa? Es una pregunta que la hago teniendo en cuenta unos videos muy fundamentados que han presentado en la televisión los señores de Teleamiga. Muchas gracias. Bueno, el fin de los tiempos está, digámoslo. Todas las profecías de los diferentes pueblos y de los diferentes profetas y santos hablan de que ya se acerca, que hay señales muy cerca. Aún los profetas modernos, un día de estos vamos a hablar sobre profecías modernas, que hablan de que ya estamos en el fin de los tiempos, estamos en la recta final para que esto trascienda, cambie, bueno, como lo queramos llamar. Ahora, también hay que mirar y que hay que investigar muy bien la información que uno busca. Hay programas en televisión, en radio e internet donde tienen una visión muy sesgada y muy fanática, donde muchos cogen unos argumentos científicos, digámoslo así,
como algunos programas científicos, pseudocientíficos, y otros religiosos, y los arman. Entonces usted ve la secuencia y dice, oiga, sí, esto es cierto, uy, pero es que mire, uy, es que esto va no, es que esto es así porque ahí lo muestran, y muchas veces son cosas que no son realidad. Y del Papa Francisco hay muchos investigaciones y ideas, conceptos sobre que él es el anticristo, de que él es el papa negro, el papa falso, que él es el último de los papas. Pero pues lo que vemos es, Jesús dice, por sus obras lo conoceréis, y él lo que ha tratado y lo que se ha visto es que él ha tratado de llevar la iglesia a un modernismo, a un cambio que no lo hicieron los demás papas, donde habla la humildad, donde habla la sencillez, donde habla de volver a muchos valores importantes, que obviamente, como lo hemos hablado en varios programas y pueden buscar en YouTube, para él no es fácil, porque en el Vaticano hay muchas fuerzas y poderes y ideologías que son de extrema derecha, otros de extrema izquierda, y entonces no es fácil. Pero si me pregunta a mí personalmente, no, yo no creo que él sea el falso papa, ni el anticristo, ni nada de eso. De pronto el que venga, todos los videntes y la mayoría de profecías hablan de que después de él puede llegar un papa que realmente destruya, digámoslo así. Claro, hay cosas que uno se pregunta de las actuaciones del Papa Francisco, pero en términos generales él está tratando con el magisterio de la Iglesia, de llevarla a un cambio, una transformación que necesita el mundo. La Iglesia ha quedado un poco, lo hablamos con Daniel la vez pasada, se está relegando. El mundo ha cambiado, los jóvenes, por ejemplo, hablábamos la vez pasada, ya no les interesa, no les llama la atención ser sacerdotes, la gente ya no está yendo a los templos. Entonces estamos viendo una transformación de muchas cosas modernas, de tecnología, de ciencia, y pues la iglesia también tiene que adaptarse a estos tiempos. Y yo pienso que esa es la propuesta que Francisco está dando. Hay que esperar, con el tiempo lo sabremos, es algo que tampoco podemos adelantarnos a los hechos. Hay que orar y pedir mucho por el Papa y por todos los líderes religiosos del mundo, porque este mundo, el enemigo está y él busca hacer daño y destruir la familia, la sociedad, el Estado, cualquier sistema de creencias, llámese cualquier religión. O sea, el enemigo ataca todas las religiones y espiritualidades, que algunos lo enfocan, no, es que es la iglesia católica, no, es que son los judíos, no, es que es el Islam. No, toda organización donde haya ética, valores, moral, lo trata de destruir el enemigo, porque es un sistema de anarquía, de ir en contra de la humanidad. Entonces eso es lo que tenemos que estar muy pendientes. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cuál es su pregunta para el padre? Bueno, mi nombre es John, escucho su programa y el padre pues me parece muy bacano escucharlo, porque aprende mucho de religión, uno así como, no como en el colegio, como usted dice, Dani. Muy bien. Bueno, sería que pues quisiera decirle una pregunta. Escuché una vez un investigador que decía que, bueno, que era muy raro que en la Biblia, digamos, era como si estuviera dividida en dos. Como si hubieran dos dioses en la Biblia, como si en el Antiguo Testamento se habla mucho de guerra, de muerte, de matanza de niños, ¿sí me entiende? Sí. Y violaciones, bueno, de muchas cosas. Y después de que viene Jesús, Jesús propone y plantea un Dios diferente, ¿sí me entiende? Un Dios de amor, un Dios de recogimiento, un Dios amoroso, un Dios que piensa más en la humanidad, no en la muerte, sino... Entonces yo quería decirle que si es posible que Jesús, digamos, venga, o sea... No sé, o sea, se dijo no de ese Dios del Antiguo Testamento, sino como de otro Dios, como si hubieran dos dioses ahí que en la Biblia se nombra. O sea, su pregunta puntual es que la Biblia es como si tuviera dos dioses. Dos dioses, que sí. Uno bueno y uno malo. Sí, y que el malo, pues, el del Antiguo Testamento no es el verdadero hijo, el Padre de Jesús, sino es el del Nuevo, el que él nombra. Muy bien, padre, ¿qué podemos decir de eso? Sí, no, hay muchas teorías y cuando uno va estudiando y tiene un poco de conocimientos y se mete en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hace como cuando nosotros hacemos en el computador control a suprimir, o sea, se reseteó, uno dice entra en conflicto, porque uno ve cómo así que en el Antiguo Testamento Dios manda matar,
y que mate a niños y a mujeres y descuartice y rompa y haga, y ya usted pasa al Nuevo Testamento y es el Dios del amor, de la misericordia. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Entonces uno dice, bueno, aquí estamos jugando, ¿es el mismo, no es el mismo? Bueno, esta es una pregunta muy importante que muchos teólogos se la han hecho, pero la voy a responder de la siguiente manera. Historiadores, ¿qué pasa? El Antiguo Testamento lo escriben en varios periodos el pueblo judío, tomando, recopilando de otras civilizaciones. Hablamos de los arcadianos, de Mesopotamia, los egipcios, los sumerios y otros pueblos. Y de eso van recopilando, van organizando la historia de lo que ellos creen que es la verdad para el pueblo judío. Y en esa visión, ellos arman una visión de un Dios de ese tiempo. El tiempo de ellos era muy diferente ya cuando Jesús llega, porque es un tiempo donde tienen que guerrearla, tienen que luchar, tienen que ir y tomarse el poder, porque si no los van a exterminar. Y todos los pueblos hacían lo mismo, secuestraban, mataban, la moneda de cambio eran los esclavos, hacían barbarie, todos los pueblos. Eso no es que solo el pueblo judío, porque muchos le achacan no, todos los pueblos era igual. Crecían, iban a tomarse al otro, y si no querían a las buenas, pues mataban a todos y se quedaban. Eso pasó muy frecuentemente. Entonces escribieron una visión de Dios bélica, una visión de Dios como terrible, como despiadado. Por eso es que Jesús llega y él empieza a dar una versión, empieza a comentar, empieza a decirle a usted, mire, esa visión no era. Esa visión fue errada, eso fue que los hombres la pusieron y la modificaron de cierta forma y trataron también de justificar muchas cosas que hicieron en nombre de Dios, pero que nada tenía que ver Dios. O sea, ¿usted por qué le echa la culpa a Dios si el hombre nada tiene que ver? No, pero es que eso fue Dios. Bueno, eso lo escribieron y llega Jesús y empieza a cambiar la cosa. Por eso hay ese conflicto y uno dice, hombre, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento se ve tantas cosas tan bajas, tan guerreras, y ya usted pasa a los evangelios y es otro cuento? Precisamente porque el pueblo se aparta de esos principios y llega Jesús a explicar de una forma mejor cuál era el objetivo de Dios. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, bienvenido al cartel. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo está, Dani? ¿Cómo está, padre? Mucho gusto hablar con José Eduardo. José, bien, gracias. Mi pregunta principal es, ¿por qué la iglesia, y digamos todas las iglesias menos la judía y la adventista, guardan el cuarto mandamiento como día de reposo, que es el Sabbat, que es un mandamiento en la Biblia de los cristianos, y por qué el catolicismo y las demás vertientes cristianas no lo hacen? Bueno, el Sabbat es digámoslo de que al séptimo día Dios decidió de que, y yo lo hablé cuando estuve ahorita en Jerusalén, yo lo hablaba con rabinos, y yo les decía, para ustedes, ¿qué es el objetivo, el concepto, la idea del Sabbat? Desde las 3 de la tarde el viernes hasta las 6 de la tarde más o menos el sábado. Entonces ellos me decían, todos los seres humanos necesitamos tener cosas muy básicas como el descanso, como tiempo para orar, tiempo de familia. Entonces para ellos todo eso ocurría en el mismo tiempo. Entonces dedicar esos 2 días o un día, digámoslo así, de viernes a sábado, era un encuentro familiar, un encuentro social, un encuentro con Dios también, un encuentro de descanso, de cambiar la rutina, porque era muy importante. Entonces para ellos no existía de lunes a domingo, es que ese concepto de lunes a domingo fue creado con el calendario gregoriano. Eso fue después de Constantino en la Edad Media, que dijeron, bueno, vamos a hacer lunes, martes, miércoles. No, antes usted era de domingo a domingo, sábado. Eso no era como vamos el fin de semana. No, usted sigue, y los judíos trabajan el domingo, y eso usted allá en Jerusalén, todo abierto, todo normal. Usted va a otro lado un domingo y todo cerrado, todo. No, ellos es un día común y corriente. ¿Qué pasa? Llega Jesús
y nosotros conmemoramos la resurrección, y la resurrección ocurre el domingo. Entonces, cuando nosotros o los padres de la iglesia deciden, desde los apóstoles, pasar el sábado al domingo por el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque se hace la transición de guardar el Sabbat, que es en el Antiguo Testamento, la promesa del Antiguo Testamento, pero como ya llega Jesús, eso se renueva. Entonces se cambia el domingo. Por eso es que nuestra cultura occidental y la mayoría de cristianos de las diferentes iglesias y católicos, ortodoxos, anglicanos, bueno, lo que haya, el domingo se deja como un día para la Eucaristía, para la oración, para la familia, para el descanso. Pregunta nuestro amigo Samuel aquí en Instagram. Mi pregunta sería, si Dios existe y es poderoso, Padre, ¿por qué envía personas con algún problema físico? Ahí entramos a un misterio que es entender la voluntad de Dios. A veces no la entendemos, nosotros no tenemos la capacidad mental neuronal para entender los designios de Dios. Pueden haber muchas cosas. Puede ser que a través de eso gane espiritualmente, materialmente la familia, la persona. Y usted me va a decir, ¿cómo? Pero entonces Dios es malvado, Dios es malo porque va a poner a sufrir a ese niño, a esa niña, a esa familia. Lo que pasa es que la perspectiva de Dios es muy diferente. Él lo ve como, y Jesús lo narra, que es un momento que estamos acá y pasa. Y si podemos ganar a través de dificultades, de momentos difíciles, de cosas que suceden, pues vamos a poder disfrutar más en el reino de los cielos. Ahora, hay muchas malformaciones que también nosotros como raza y como ser humano nos buscamos. Si usted consume drogas, por ejemplo, y trago y licor mientras usted está en proceso de embarazo, pues muchas veces hay malformaciones químicas de la biología que nosotros mismos nos hemos encargado de contaminar el aire, el agua. Ahorita es una cosa espantosa a nivel mundial, los grandes índices de contaminación y de problemas ya genéticos que hay por el problema de que nosotros nos hemos cargado el mundo de basura y contaminación. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, habla Jairo Tripas. Jairo, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Padre, la pregunta es la siguiente. Cuando hablan de la Virgen que le apareció a los niños, la Virgen, eso también hablan relacionándolo con los extraterrestres. ¿Eso cómo se manifiesta? ¿Como si fuera una parte divina o de los ángeles que hablaban al principio, que eran extraterrestres? ¿Cómo podríamos especificar eso, Padre? Gracias. Bueno, es que es un tema muy largo, pero hacérselo cortico. Bueno, hay unos audios de programas anteriores que hemos hablado de los secretos, por ejemplo, de Fátima, los pastorcitos, de las apariciones marianas de la Virgen. Las primeras no, pero las últimas apariciones de la Virgen sí hay una relación muy ambigua, porque no hay una relación directa con los extraterrestres. Y sobre todo en las últimas apariciones que han habido, el mismo Papa Francisco ha negado esa trabajo en equipo, colaboración entre la Virgen y los alienígenas. Pero nosotros tampoco podemos descartar que haya una interacción entre el reino de los cielos y estos seres de otros galaxias, otros planetas. En la Sagrada Escritura, cuando habla de ángeles, habla de los ángeles espirituales. Pero también hay otros libros apócrifos y otros libros donde digamos Enoc y otros libros, donde esa visión de ángel tiene otro sentido. Y entonces hablamos de los antiguos astronautas, y hablamos de los alienígenas, y hablamos de otros tipos de ángeles, pero ya los hablamos como extraterrestres. Un día esto es interesante que de pronto leamos y hagamos el estudio de los 3 libros de Enoc, el primero, el segundo y tercero, sobre la aparición de los ángeles en el mundo terrenal y el Génesis. Pero eso ya es una historia más larga. Entonces, hasta el momento no hay, digamos, algo oficial de la iglesia, digámoslo así, de que haya un trabajo en equipo entre apariciones marianas y los extraterrestres, pero
hay muchos rumores de que sí. Muy bien, en el grupo de Facebook, en el Cartel Paranormal, así se llama nuestro grupo, el Cartel Paranormal, y entre paréntesis dice oficial, que ustedes se pueden unir, tiene más de 68,000 seguidores, ahí pueden dejar preguntas para el padre. Aló, la Mega. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Habla Mónica del departamento del Cauca. Mónica, gracias por llamarnos y bienvenida. ¿Cuál es su pregunta para el padre? Mi pregunta es, o sea, pues como todas las personas, obviamente creemos en un Dios que existe, porque en este mundo hay personas tan malvadas, tan malas, que les pasan las cosas buenas, y las personas que son buenas les pasan todo lo contrario. Volvemos al análisis de que la mentalidad de Dios no es como la de nosotros. A veces hay que entender las cosas malas realmente son malas para Dios. Malas a veces las tomamos nosotros, pero muchas veces detrás de esas cosas malas vienen cosas positivas. Un ejemplo, lo que pasa es que cada caso es diferente y es específico. Yo no le puedo hablar de que todos los casos son iguales. Por ejemplo, un caso de posesión, de brujería. Yo he tenido casos, por ejemplo, de gente que es atea, o gente que hacía mal, o gente que realmente no era buena, y después de que estuvo poseída y le hicieron brujería, él y la familia cambió. Entonces, digámoslo de que existe la maldad, es una libertad que Dios nos da, pero que todo lo que nosotros hagamos, bueno y malo, va a ser recompensado acá y en el reino de los cielos. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Juan. Juan, gracias por llamarnos. Su pregunta. Yo quiero decirle al padre, mira, todo el mundo anda cuestionando a Dios. Pues Dios es como es y sí, cierto. Él es el ser supremo. La pregunta mía es, ¿por qué dice el padre que Jesús tiene un hijo? ¿De dónde sacó él eso? Si es que él ama más a Dios o ama al diablo. ¿Por qué Jesús tenía ¿Un hijo? un hijo? No, pero yo nunca he dicho que él tenga hijos. Al contrario, nunca se ha confirmado. Lo que ha dicho el padre es que si Jesús tuvo hijos, no tiene nada de malo. Sí, Eso no. sí lo ha dicho el padre acá, que si Jesús tuvo algún hijo, porque de pronto lo tuvo, Sí, o hija, porque dicen No. que hijo o hija no se sabe. no es malo. Sí, no, naturalmente, si Dios viera que la naturaleza del ser humano de creceos y multiplicados, que dice en el Génesis, fuera mala, pues sencillamente no le da la oportunidad al ser humano en la procreación. Es algo que es un don divino de procrear, co-crear con Dios, pero no se han encontrado hallazgos arqueológicos ni históricos de que Jesús tenga hijos. Padre, el oyente cierra diciendo, ¿o será que quería más al diablo? Yo lo tomo como si fuera pecado el tener hijos. Y ahí entro yo a hacer una pregunta, y es, la iglesia, claro, usted dice, bueno, Dios nos dio todo para tener nuestros hijos, nuestra familia, pero ¿por qué de pronto los padres de la iglesia católica hoy en día aún todavía no ve que para ellos es pecado el tener relaciones sexuales, el tener sus hijos, el tener su familia? ¿Por qué se sigue cumpliendo esa norma? ¿Es pecado para la iglesia que un padre tenga hijos? Y la pregunta es, ¿y por qué es pecado? Bueno, hablamos del celibato la vez pasada, que es algo de normativa, no es nada ni de la Sagrada Escritura, ni la tradición, ni la teología. Hasta el año 1000 todos los obispos, papas y sacerdotes eran casados. Lo que pasa es que en la Edad Media, y San Agustín empieza, y después Santo Tomás, la escolástica, y en la Edad Media todo lo que sea sexualidad y relación con mujeres es pecado, porque es con el demonio. Eso desde la parte de psicología, antropología, sociología y psicología se ha trabajado mucho. Hay extensos estudios que lo acreditan, lo pueden buscar en internet. Y por eso también en la Edad Media se condenó mucho a la mujer, ¿no? Claro, si existieron brujas, bueno, ese es otro tema para otro día, pero la parte sexual la vinculan directamente con el demonio. Entonces, si usted quiere alejarse del pecado, el pecado más terrible es la carne, pero eso es una visión que la Edad Media le imprime a la iglesia. Y desde ahí viene ese problema y hay muchos sacerdotes todavía
que creen que eso es un pecado y eso es algo mortal y eso es terrible, y eso no es así porque Dios lo creó. Dios no puede ir en contra de su creación. ¿Qué pasa? Que usted tiene que tener la sabiduría para manejar su sexualidad, que eso es diferente, que eso trae unos problemas. Si usted no maneja bien su sexualidad, eso acarrea unos problemas. Estamos hablando que en estos tiempos un embarazo no deseado, una enfermedad sexual, bueno, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que en la antigüedad no era así. Jesús, es más, los rabinos, los maestros judíos, la mayoría eran casados y tenían hijos. La mayoría de los apóstoles tenían esposa e hijos. Es más, en la Biblia aparece que Jesús va y le sana a la suegra de Pedro, que tenía fiebre terrible. Y los apóstoles viajaban con sus esposas y sus hijos cuando iban a misionar en peligros terribles, se iban con su familia. Y así fue hasta el año 1000. Después la iglesia tiene un cambio por muchos motivos, que eso después lo vamos a hablar en otro programa, largos, profundos en la iglesia, y decide no, quiero que sean célibes. Célibe en latín es soltero, porque económicamente me sirve más, porque si yo necesito mandar un cura para otro lado es más fácil, porque las mujeres son el pecado y son la tentación y me los van a descarriar, cosa que en estos tiempos se fue en contra, porque vemos que hay una epidemia a nivel mundial de muchos escándalos y muchos problemas que hacen que la gente le pierda fe a Dios, porque dice, si este cura, este sacerdote comete tal aberración y tal cosa tan horrible, no, yo no quiero saber nada de Dios. Y así me lo han dicho. Mire, yo he tenido pacientes que fueron abusados por sacerdotes, y eso es algo terrible, porque ya le destruye a una familia, a una persona, pues no solo la imagen de un sacerdote, sino de la iglesia. Y la iglesia nada tiene que ver, porque hay gente muy buena, hay gente muy santa y muy entregada. Pero ¿qué pasó? En la Edad Media todo lo que fuera sexual se volvió terrible. Eso es lo que ahorita Francisco está tratando de cambiar. La teología del Concilio Vaticano trata de cambiar eso. En cualquier momento Francisco podría llegar a decir, los padres ahora adelante pueden tener su familia, hijos y eso todo. Se ha hablado, está en proceso. Lo que pasa, y desde antes de él, pero hay dos extremos, los conservadores de extrema derecha. Sí, los conservadores deben decir, este es el diablo. Sí, no, esto ya, es que mire, toda la vida, tienen 80, 70 años, toda la vida se han tenido que aguantar de no tener familia. No hablemos de relaciones sexuales, hablemos de no tener familia. Ahora que los jóvenes le dicen, mire, porque es un fenómeno a nivel mundial, la mayoría de sacerdotes en el mundo están pidiendo que sea opcional el celibato, como era antiguamente, el que podía, y San Pablo lo dice, mire, el que pueda vivir solo, que viva con la gracia de Dios, porque es un don. El que no, que se case y tenga solo una mujer y un hogar, y sea cabeza de la iglesia. Así habla sobre los obispos San Pablo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que presenta unos problemas económicos graves. ¿Por qué? Porque usted, económicamente, la iglesia tendría que darle para usted poder tener a su familia, a sus hijos. Y lo que hablábamos antes de iniciar este programa con Daniel, que hablábamos del futuro y de tener hijos, es ahorita tener un hijo bien cuesta muchos millones, cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo. Entonces usted con el ministerio, que a veces hay parroquias que les va súper bien y hay otras que no, pero uno diría, no, es que eso todo lo reparten y se ayudan y se colaboran. No, ahí cada uno, eso es tienda aparte, eso es negocio aparte. Cada iglesia se sostiene y su diócesis y su obispo y se encargan de eso. Y al que le toca una misión bien pobre, que no se recoge mayor cosa, pues le toca fregarse. Entonces, para poder tener hijos, ahora herencia, después van a venir, bueno, lo que es la seguridad social, bueno, tienen muchos problemas de arandelas que los tradicionales no quieren, pero tarde o temprano llegará, como la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, Vétero y otras más. Yo soy de católica independiente, nosotros nos podemos casar también. Llegará un momento en que lo tendrá. Ahora hay un problema tan grave de vocaciones en el mundo que el año pasado el Papa Francisco decidió, y esto fue un escándalo, que hombres que hayan sido casados pueden ser sacerdotes, porque en Europa el más joven tiene 65, 60, 70 años. Se están quedando sin padres. Claro, entonces ¿qué están diciendo? Se está acabando el ejército. Si usted es viudo, si usted fue casado y se separó, pues venga y ordénese.
Entonces por eso se creó la figura de diácono permanente, que usted llega al diaconado y sirve y usted puede ser casado, pero hasta ahí llega. Pero ahorita, el año pasado, el Papa Francisco, lo pueden buscar en redes, en internet, yo no les estoy inventando nada, dio ese aval, y eso fue un escándalo internacional, donde le da el permiso a los que ya han sido casados, divorciados, O sea, que viudos. o sea, que si uno tuviera en mente ser padre, por ejemplo, podría primero tener su familia, sus hijos, y después decir, bueno, ya tuve mis hijos, que también era otro sueño mío, y Claro. ahora sí me vuelvo padre. Claro, en vocaciones tardías, que se llama, que eso lo hablamos la vez pasada. Ok. Y usted entra en un proceso y es muy posible que lo reciban. ¿Por qué? Porque hay una crisis tan terrible. Aquí no se ve tanto, pero ya se está viendo. Y ahorita los sacerdotes más jóvenes son de 40, 45, 50. Ahí me meto en el grupito, ya cuchitos. En Europa, en Estados Unidos son de 60, 65, 70 años. Entonces es una cuestión de que si no hay cómo mantener un sistema de iglesia, de parroquias, pues sencillamente eso va a una crisis muy terrible. Entonces esas son cosas que atan, digamos, a que se dé ese paso, a que sea opcional el celibato. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani, Taxiris. Amigo Taxibiris, ¿cuál es su pregunta? Bienvenido. Gracias, pues el pueblo judío, que fue el pueblo escogido por Dios, ¿por qué Dios lo dejó masacrar cuando estuvo Hitler? Murieron como 8 millones de judíos, y pues la presencia de Dios no, o al menos del poderoso Dios que me ha mostrado la Iglesia Católica, pues no se dio en ese tiempo, y pues no le veo el sentido a tanta muerte siendo el pueblo escogido de Dios. Bueno, eso es una masacre que el mismo enemigo, y usted puede investigar sobre Hitler, encuentra de que él era con el enemigo, y él lo que buscaba era exterminar sobre todo una raza inferior y una raza que tuvo muchos, una etnia, porque ya no se puede decir que somos razas, porque todos somos de la misma raza, pero una etnia diferente como los judíos. ¿Qué pasa? Se habla de que los judíos, como es una especulación teológica, se llama. Hay muchas cosas que no hay respuesta, que se puede buscar, y hay muchas respuestas diferentes para una misma pregunta. Pero una de ellas es que el pueblo, en los últimos tiempos, el pueblo judío, en los últimos años, 200 años para acá, no fue leal a las promesas de Dios. Y el pueblo ya judío ha vivido muchos masacres, no solo la de Hitler es la más reciente y más fuerte y más sanguinaria, digámoslo así, pero ellos han vivido épocas anteriores donde tuvieron que esconderse, los mataban también, los romanos los persiguieron. En la Edad Media, en Florencia, en Italia, también eso fue terrible. En Jerusalén mismo tuvieron que salir. O sea, no es solo una época, y se habla, se especula, se dice, es porque fue el pueblo elegido de Dios, pero en un momento dado ellos desobedecieron. Lo que pasa es que las cosas de Dios son muy radicales. Usted está o no está, y tiene que marcharle finito. Aún Jesús era muy radical, aunque él mostraba toda la teología del amor, pero él era muy radical en muchas cosas. Y se dice que este pueblo, el pueblo judío, cambió muchísimo. Ese sentido original de que ellos eran consagrados a Dios, eso se fue perdiendo. Y fue, bueno, por ejemplo, que el Imperio Romano se tomara a Jerusalén después de Salomón y toda esta cuestión, fue porque también el pueblo judío se alejó también de Dios. Eso es lo que varias teorías y varios pensamientos, yo pienso también en lo mismo, porque si Dios permitió un exterminio así, es porque hay algo de fondo, pero pueden ser muchas conclusiones y muchas respuestas para el mismo tema. Muy bien, padre. Respecto a eso, aquí hacían otra pregunta en redes sociales, y es: padre, no entiendo cuando se refieren al Papa Negro. ¿Se habla de la raza del padre que sea negro, o es que su alma es negra? Claro, mire, no es, la mayoría de la gente piensa que el Papa Negro es que es
afrodescendiente, que es negrito como lo llamamos nosotros. Nada tiene que ver con el color de la piel. Nada, absolutamente nada. Y el día de... No, yo no creo que ahorita se logre. Si dejaron que Francisco llegara es porque él tiene también descendencia italiana. Y que llegue otro latino es muy complicado. Y que llegue un afrodescendiente al papado es muy difícil. Primero porque ahorita la mayoría de cardenales hay muy poquitos de afrodescendientes. Entonces, no es tanto, a veces nosotros pensamos que se habla del Papa Negro y pensamos que es por el color de su piel, su etnia, pero no, es porque es un papa o antipapa que lo llaman, que tiene una misión que es destruir a la iglesia totalmente, que es apartarla de Dios y llevarla a la oscuridad, por eso se llama el Papa Negro. Digamos, debemos de entender que el color negro es una cuestión, un concepto que fue creado durante muchos siglos desde las cavernas. Cuando nosotros empezamos a salir y el fuego empezó a iluminar, el gran invento, el gran descubrimiento del fuego, ya empezamos a perderle temor a la oscuridad, pero la oscuridad siempre ha estado con nosotros y siempre en la noche se manifiestan cosas paranormales y tenemos miedo. Entonces asociamos al negro como la muerte, como lo oscuro, como lo demoníaco, pero no, el negro es un color normal, pero lo asociamos, es un símbolo de decir de que el Papa es negro o el Papa Negro va a llegar, es porque él va con una intención de destruir a la iglesia desde adentro hacia afuera y de que él va a ser el instrumento del anticristo para reunir a todos los pueblos diferentes hacia ese mismo cayado del anticristo. Eso es lo que se habla. Ahora, se puede hablar mucho, pero en la realidad cómo vayan a suceder las cosas es otro cuento. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Sí, amigo, lo oigo muy lejos, pero ¿cuál es su pregunta? Bienvenido. Bueno, gracias. Padre, yo le quiero hacer a usted una pregunta que yo sé que va a ser difícil porque usted es una persona muy instruida, pero precisamente por eso le hago la pregunta. Quisiera que me la contestara de acuerdo más a su academia y a sus creencias. Personajes de diferentes religiones como Abraham, Moisés, David, Jesús, María, Mahoma, Buda, Krishna, ¿eran seres humanos o eran seres extraterrestres? En todo lo que se ha investigado y lo que se sabe es que son seres humanos. ¿Qué pasa? Que han tratado en los últimos siglos de hacer una conexión. Por eso yo les decía que hay que investigar muy bien. Conexión con la teoría de los antiguos astronautas, donde quieren dar una teoría, digámoslo así, de que ellos vienen, de que su naturaleza no es humana, sino que son venidos de extraterrestres. Todo puede suceder y podemos decir de que Dios es extraterrestre, porque en cierta forma no está en este mundo. Cuando Poncio Pilatos le dice, usted es el rey de los judíos, él le dice, sí, yo soy, y después Jesús le dice, es que mi reino no es de este mundo. O sea, eso se presta para todas las interpretaciones que usted quiera hablar. ¿Qué es extraterrestre? Ese concepto de que no es terrestre, eso es lo que quiere decir. Véngase de donde venga. Ahora, es una cuestión donde sí hay pruebas arqueológicas que sí existieron, como seres humanos. Eso es lo que se sabe hasta este momento. Muy bien. Oiga, antes de continuar con preguntas para el Monseñor Andrés Tirado, Black Week de Mercado Libre y la revancha de tus ganas de comprar están presentando el cartel hasta ahora. Preguntas, si usted acaba de llegar, son las 10:43 y hoy al Monseñor Andrés Tirado responder preguntas de nuestros amigos oyentes que hacen a través de las líneas, a través de las redes sociales. Hablando de las redes sociales, quiero darle las gracias a un seguidor, a Ricardo B71, que hoy vino en la mañana a la emisora y nos regaló un bucecito del cartel que él mismo hizo con sus manos, como en un cartón. Le voy a subir ahorita más tarde una foto porque el busito lo tengo en mi casa, entonces más tarde le subo una fotico en las historias de mi Instagram para que vean el bus tan bacano que hizo el hombre. Un abrazo a él muy grande. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Bienvenido. Es para preguntarle al padre por qué, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, habla de seres con forma de animales. Y en el capítulo 12 del Apocalipsis también habla sobre la Virgen.
O sea, ellos hablan de la Biblia, habla de una parte que es espiritual y otra parte que es la material. Entonces, pues yo creo que ahí es como la interpretación que uno le puede dar a la Biblia. Bueno, a ver, es que lo que pasa es que hay varios lenguajes en que se habla la Biblia, que nos habla la Biblia. Y hay símbolos, entonces los símbolos tienen, digámoslo, hay dos formas de interpretar el Apocalipsis. Una es en el momento histórico, o sea, la exégesis, que se llama en teología, que es la investigación. ¿Qué quería decir en ese tiempo para los judíos tal cosa, tal otra? ¿Quién era la bestia? ¿Quién era el anticristo? Bueno, eso tiene todos unos conceptos históricos y arqueológicos de ese tiempo, pero también proyecta hacia el futuro y habla mucho en proyecciones de que se puede interpretar de muchas formas, entender de muchas formas, pero las dos formas más, digámoslo, que todos los académicos de todas las religiones, digámoslo así, lo entienden, es esas dos. Una es la parte histórica, arqueológica, y de ese tiempo, o sea, no es lo mismo decir el caballo alado ahorita, hoy en día de nosotros, a ese tiempo que tenía una visión muy diferente de todo. Entonces podrían decir, ese es el Imperio Romano en ese tiempo. Y otra es, ¿qué puede suceder? Por eso es tan enriquecedor el Apocalipsis, ¿qué puede suceder en el futuro o cómo se puede llegar a dar? Entonces, tenemos certezas del pasado, de lo que pasó, de qué era lo que significaba el Apocalipsis para los judíos de ese tiempo, para Juan, que es el que lo escribe, y a las iglesias que les da esos mensajes. Eso ya está decodificado, eso ya está expuesto. Es largo de entender, pero se puede. Lo que no se sabe es en el futuro cómo se vaya a manifestar lo que está ahí. Dice acá Luisa en el Instagram, en @librodelcartel. Mi pregunta es, si en la Biblia claramente dice que no se debe adorar imágenes, y que Dios repudia la idolatría, ¿por qué las iglesias católicas están llenas de imágenes religiosas e incluso les rezan? Claro, lo que pasa es que hay una malinterpretación de que es veneración y que es idolatría. Idolatría es ir en contra del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando Moisés bajó y vio que hicieron un becerro de oro, y eso fue real, hay pruebas arqueológicas, es más, se encontró el año pasado el nicho y pinturas no, sino tallados en la piedra de la veneración que hicieron de ese becerro. Entonces eso quiere decir de que sí fue real cuando pasó eso. Representaron a ese toro como Dios. Entonces por eso es que nace el no adorar imágenes, idolatrar, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es quitarle la adoración a Dios. Cuando nosotros utilizamos imágenes, como nacieron en la Edad Media, la mayoría de la gente había perdido la mayoría de los conocimientos que tenían. Las grandes universidades, el gran conocimiento con el Imperio Romano que se cayó, se fracturó, y cómo los germanos y otros pueblos bárbaros se toman Europa y vuelven todo un caos. El conocimiento de todo, digámoslo, volvió a renacer el mundo, digámoslo así, en la ignorancia total. Y muchos no sabían leer, y la iglesia tampoco apoyaba de que la gente leyera, se instruyera. Era una forma política y el feudalismo era el que regía. E inventaron, crearon las pinturas y las imágenes que hoy conocemos para que la gente supiera más o menos cómo había sucedido las cosas. Es ahí cuando inventan la imagen del demonio con cachos y cola, para meterle terror a toda la gente que le va a ir con un tridente a chuzar si se descarría. Y en muchas iglesias tenían imágenes y también en la parte artística imágenes sobre hechos religiosos, el bautizo de Jesús, Jesús en el Jordán, la resurrección de Lázaro, bueno, en fin, para ayudar a motivar eso. Entonces se crearon los bultos que conocemos, las estatuas. Ahora, si nosotros somos inteligentes, vamos a ver de que es que si vemos una imagen de María, no está María, en un yeso no está María, pero sí nos representa ese contacto espiritual con ella. ¿Qué pasa? Que muchos
no han enseñado eso, de que es simplemente una representación. Es como cuando usted tiene una foto en su casa de su abuelita. Por ejemplo, yo tengo una foto mía de mi abuelita que fue muy bella, hasta ganó un reinado en Norte de Santander, y yo la tengo en blanco y negro, esas viejitas, esas fotos viejitas, y yo la veo y me encanta, y la gente que entra ahí al apartamento dice, uy, esa señora tan bonita. Claro, y yo saco orgullo y digo, no, es que esa fue mi abuelita, sí. Que ya esta generación, ya eso se perdió, ese gen se perdió, pero ahí está. Entonces, cuando usted ve una imagen en la cual se representa algo religioso, es un conector con lo espiritual. Obviamente nosotros tenemos que ser maduros y vamos a entender de que ahí no está Dios, ni estamos adorando un yeso, no, simplemente es un elemento que está ahí que nos recuerda la piedad y la oración. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cuál es su pregunta? Dani, bueno, yo le quería hacer una pregunta al sacerdote, que por qué la religión o la iglesia siempre le inculcan a las personas que estando con Dios, digamos, orándole y eso, nunca le va a pasar nada malo a uno, si digamos que uno sabe que por más que uno esté con Dios, a veces le pueden pasar cosas, sino que lo que pasa es que estando con Dios le ayuda a sobrellevar esas cosas, más no evita que le pasen a uno. Por eso es que uno a veces ve mucha gente que era muy religiosa y desafortunadamente a veces le muere un hijo o algo así y después resultan renegando de Dios. Esa era mi pregunta. Claro, y eso usted tiene la razón en todo sentido teológico y práctico, digámoslo así. Lo que pasa es que nosotros cuando entendemos bien lo que Jesús nos quiere enseñar, Él nos dice, he aquí que yo los mando como cordero en medio de lobos, y por mi causa les va a pasar esto y esto y esto. Él no les dice, no, es que ustedes van a ir a un Disneylandia, a ustedes les va a ir súper bien, y no. ¿Qué pasa? Sí, Él nos da algo maravilloso que es una fuerza espiritual, y que tenemos esa para salir adelante, y tenemos esa esperanza que después de este valle de lágrimas, como dice el Magnífica, va a haber un reino de los cielos maravilloso y donde vamos a ser felices. Esa es la gran promesa y eso es lo que nos mueve, esa es la fe que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay teologías que nos han metido, y no solo la Iglesia Católica, iglesias evangélicas y de otras denominaciones y otras espiritualidades, que dicen, no, usted con esa energía usted conecta, o con esa fuerza, o con ese Dios, o esa religión, o esto, lo otro, con el brujo, bueno, lo que usted quiera, va a ser infalible, a usted no le va a pasar nada, va a ser blindado, todo se le va a salir bien, y eso no es la realidad, y Jesús es muy consciente, y por eso es que Jesús les dice a ellos antes de que lo van a crucificar todo lo que le va a pasar, y ellos no entienden porque ellos están engomados en que está con el duro, con Dios que los va a sacar, que van a tener, están súper bien, pero ya se dan cuenta después de que era lo que Jesús dijo se cumplió. ¿Qué pasa? Claro, el estar en este mundo es estar vulnerable a todo, absolutamente a todo. Pero ¿qué te va a ayudar ser espiritual, estar en una religión, una espiritualidad? Esa fuerza de que hay un ser superior, de que vamos a superar lo que estamos viviendo en ese momento. Muy bien, aquí estoy en el grupo de Facebook, ya voy a la línea, la última llamadita para el padre. Y acá en el grupo de Facebook, en el cartel paranormal, voy a elegir una pregunta que para el padre. Han enviado aquí varias. Dicen acá, si Jesús es el rey de los judíos, ¿de dónde salió la Iglesia Católica? Jesús es el rey del universo, no solo de los judíos. Es que el planteamiento de Jesús, por eso es que Jesús extiende a todos los pueblos, y eso lo entiende San Pablo, porque no solo llega a los judíos. Claro, Él es el rey de los judíos en la primera instancia, porque es al pueblo que llega, pero su visión, su misión, su proyección es universal. Cuando están en Samaria, y va ahí al pozo, y está la mujer que es samaritana, y le dice, dame de beber de tu agua, que eso era grave porque los samaritanos era la clase más baja y repudiada de los judíos, y era condenable que Jesús estuviera hablando y pidiéndole a una mujer, primero que todo, porque las mujeres eran de un estrato inferior a los hombres, y segundo que fuera samaritana, que quiere decir que eso era, mejor dicho, lo peor. ¿Qué quiere decir? De que Jesús viene a romper eso.
y que la visión de Jesús cuando le dice a sus apóstoles, vayan al mundo entero, al orbe, vayan y bauticen, prediquen, liberen, ese es el mandato evangélico, el mandato de misión, vayan, expulsen al demonio, vayan, hagan milagros en el nombre mío y en el nombre de mi Padre, es porque él tiene un propósito que no era solo quedarse allá en el pueblo judío, era un inicio. Ahora, el pueblo judío, yo se lo voy a decir de esta manera, en ese momento era un pueblo esclavo de los romanos, era un pueblo llevado, perdónenme la expresión, era un pueblo que sufría, agonizaba porque ni siquiera para poder comer a veces tenían, porque el imperio romano los dominaba, los desangraba, y así había muchos pueblos en el mundo, pero de ahí nació, se cumplió la promesa de que él iba a nacer en el pueblo judío, por eso es que es el rey de los judíos, y no solo el rey de los judíos, sino de todo el universo para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo judío no lo acepta. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque para ellos no es el Mesías. Muy bien. La Mega, buenas noches. Aló, muy buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Pues más que una pregunta era contar un sueño que yo tuve, que una vez se lo comenté a un sacerdote y el sacerdote me dijo que era una abominación que yo había tenido. Entonces resulta que yo dije, bueno, estaba pues en una parte por acá por mi casa y pues en ese tiempo yo tenía una dificultad muy grande y yo pues oraba mucho pues pidiéndole a Dios que me diera pues la luz para poder resolver el problema. Y entonces resulta que yo tuve el sueño donde yo veía a un señor que caminaba y yo lo saludé. A lo que yo saludé, señor, pues la tierra se abrió y empezó como a quemarse donde yo me encontraba y venía una monja y esa monja empezaba como a no sé, a desfigurársele la cara, una cara totalmente desastrosa. Yo nunca me había visto una cosa tan horrible y ella decía pues con una voz de un hombre que yo era un premio para ella, que yo era un premio. Entonces todo alrededor donde yo estaba se empezaba a quemar y yo empezaba a orar y a mí se me olvidaban las oraciones y yo empecé a orar y yo lo único que me acuerdo fue que yo dije que fuera lo que Dios quisiera. Cuando yo volví a abrir los ojos estaba en la parte donde se había quemado todo, pero ya estaba todo quemado, ya había apagado el fuego y todo, y aparecía un señor alto, más alto, yo me veía como una niña al lado de ese señor y ese señor me decía que yo por qué lloraba, si él siempre que yo lo llamaba, él iba por mí. Entonces yo le decía que era que yo me sentía muy mal porque yo no quería, en ese momento pues yo tenía dificultad, pero pues yo no sabía qué era lo que Dios tenía preparado para mí, qué era lo que él quería con respecto a mí con esa prueba. Entonces él llegó y me alzaba la mano y me entregaba un anillo. Y yo le decía a él que donde yo guardaba ese anillo. Y entonces él me lo colocaba como en el corazón y cuando yo volteaba a mirar la mano yo ya no tenía el anillo. Y él me decía que no me desesperara, que siempre que yo necesitara algo, simplemente lo llamara. Y ahí me desaparecí. Y resulta que yo se lo comenté a un sacerdote y el sacerdote me dijo que eso era una abominación. Que yo estaba, en ese momento yo estaba seguro invocando al demonio, quién sabe. Pero pues igual en ese momento pues no, por el contrario, pues no era ningún demonio. Por el contrario, pues yo estaba pidiendo era una luz, una guía. Entonces, pues en ese momento, ahí es cuando yo, por lo menos yo no soy casi de iglesia. Debido a eso, yo casi no soy de iglesia, porque las veces que he ido a las iglesias, pues no he encontrado una guía. Entonces, pues me ha gustado que el sacerdote supiera mi sueño, a ver él de pronto qué pensaba, y él también estaba de acuerdo con que sea una abominación. Muchas gracias por compartir su historia. Lo que pasa es que hay sacerdotes, desafortunadamente, y no solo sacerdotes, líderes religiosos, espirituales, pastores, que a veces no entienden un poco estos temas o no han profundizado y todo lo vuelven satánico y todo lo vuelven malo y todo lo es pecado y es condenación. A ver, en la parte psicológica muchas veces nosotros a veces nos sugestionamos, ese es el primer sueño que tenemos, sueño psicológico, lo llaman los profesionales, donde si usted en el día estuvo pensando en el demonio, por ejemplo, en la noche es muy posible que se sueñe con ese hombre, con ese tipo. ¿Por qué? Porque usted en su inconsciente guardó eso. Ahora, la parte de profecía de sueños y de sueños proféticos, muchas veces nosotros a veces en el sueño tenemos batallas contra el enemigo y es porque hay alguna entidad cerca de nosotros que viene a molestarnos.
Muchas veces estamos dormidos y en ese momento es cuando nuestras ondas cerebrales se relajan, bajan, y nosotros tenemos como más disposición para un encuentro psíquico, mental, espiritual con esas entidades. Y en el sueño también podemos ver la presencia de Dios, cómo también puede actuar y cómo nos ayuda. Entonces, tampoco podemos decir que creer todo lo que soñamos, ni tampoco desacreditar todo lo que soñamos y decimos, no, es que son cosas espirituales. Sí, hay cosas espirituales. Muy posible había un espíritu que la estaba molestando y de pronto su ángel de la guarda o algún santo o algún antepasado, algún familiar estuvo también colaborando. Vivimos en dimensiones donde los seres que no están acá siguen con nosotros en espíritu, entonces nosotros también no podemos cerrar esa puerta. Y también cada sueño tiene un mensaje, digámoslo así, cuando no son esos sueños psicológicos que hablábamos hace un momento, pero ya descifrar todo el sueño, eso lleva tiempo y un análisis más profundo. Monseñor, las personas que lo quieren ubicar a usted para consultas ya personales y hablar con usted en privado. Sí, al 600-3445 en las tardes en Bogotá. Sanación, consejería espiritual, ayuda en progreso, ayuda con hijos, problemas de salud, problemas de pareja, restauración de hogares, prosperidad, salud, exorcismos. Ya saben que pues esa es un área fuerte. Y tenemos la escuela donde pueden hacer cursos virtuales, presenciales, para aprender sobre estos temas. No es que van a salir siendo exorcistas, eso sí, todo el mundo dice, ay, voy a poder sacar el demonio, yo voy a poder sacar el Chucky. No, pero sí va a aprender cosas espirituales que le van a ayudar en su vida. En redes sociales, en YouTube, ahí está mi canal, pueden buscar en Google Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes Monseñor Andrés Tirado. Muy bien, Monseñor, muchísimas gracias por haber pasado por aquí esta hora. No, a ustedes por la invitación y que el Señor los bendiga y feliz noche. Gracias, Monseñor. Ya viene Xavier Piñeros, vienen sus historias paranormales y Xavier, entre historias, le podrá decir a usted si hay brujería o no en su vida, que muchos solicitan eso. Pues podrán enviar ya mismo su nombre, fecha de nacimiento y edad con el numeral de esta noche en mi radio El Cartel. Y pilas, Bucaramanga, en pocas horas nos vemos allá. Lo que tanto esperabas en el 2018, la gira del Cartel de la Mega. En Bucaramanga. Este 22 de noviembre no te puedes perder el Cartel Paranormal de la Mega. En vivo, desde la carrera 12, número 3714. Una unión de casas de más de 200 años, donde se han encontrado fenómenos paranormales. Antiguamente fue una funeraria y algunos cuartos eran calabozos. Jueves 22 de noviembre, el Cartel Paranormal de la Mega, en vivo desde Bucaramanga. Invita Uniciencia y La Mega.